Dios les bendiga. Ahí está encendido. Espero que se escuche. ¿En qué vamos, hermanos? ¿Ya se acuerdan? ¿Mande? Ya, hermano, le va a seguir. Lo voy a abreviar aquí. El Espíritu Santo en estamos viendo este tema, hermanos, el Espíritu Santo en el creyente, a raíz de que estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tuvo presencia en varias ocasiones. Recuerdo cuando Dios le dio de su Espíritu, o Dios dio el Espíritu para que se construyera el templo en aquellos que estaban dirigiendo la obra, ustedes se acuerdan. O cuando dice Pedro que los profetas hablaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o cuando Sansón de repente venía y hacía una obra portentosa, dice que el Espíritu de Dios venía a él y así. Entonces, de alguna manera el Espíritu Santo no es algo que podamos ver solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el principio. Dice Génesis 1, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que siempre ha estado ahí el Espíritu Santo, y entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es Dios. Pero bueno, ya eso es abundar un poquito más acerca de lo que tiene que ver todo lo que es el Espíritu Santo. Yo lo que estoy haciendo es simplemente aclarar lo que el Espíritu Santo realiza ahora en el creyente. Eso porque hay dudas con respecto a cómo en el mundo religioso dicen que se manifiesta el Espíritu Santo, y que debido a esa manifestación pues suceden ciertas cosas milagrosas o fuera de lo que es lo común, ¿okay? Entonces debido a eso vamos a estar viendo, hermanos. Ya avanzamos una primera sección muy importante en la clase pasada, terminamos como que hasta los 8:20, avanzamos un buen sobre este tema. Muy interesante que hablábamos, porque empezábamos desde cuando Jesucristo prometió el Espíritu Santo y qué era lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando Él viniera, y vimos todas las citas, y luego vimos un primer cumplimiento de lo que Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Ese primer cumplimiento se llevó a cabo en la vida de los apóstoles, predicando la palabra y confirmando la palabra por medio de dones milagrosos, ¿okay? Y por medio de la imposición de las manos de los propios apóstoles. Y un segundo cumplimiento, hermanos, el Espíritu Santo trabajando ya en la iglesia, dirigiéndola, ya en la iglesia, hermanos, trabajando el Espíritu Santo, pero a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de lo que nos dejó escrito, esos hombres que fueron guiados a toda la verdad, esos hombres a los cuales el Espíritu Santo les recordó todo lo que Jesús les había mandado. ¿Se acuerdan que esa era la promesa? Entonces, esos hombres que recibieron esa instrucción directa del Espíritu Santo, hermanos, escribieron y nos dejaron el maravilloso Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora nosotros podemos saber qué dice el Espíritu, qué quiere Dios, qué quiere Cristo, a través de las Escrituras, a través de lo que escribió Pablo, de lo que escribió Pedro, de lo que escribió Juan, Santiago y todos los escritores, guiados, inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ok? Bien. Pero bueno, esa es una primera parte. Déjenme mencionar otra cosa muy interesante en esto. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en el creyente, hermanos, hoy día? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo hoy en el Nuevo Testamento del creyente? Es bien importante esto que lo sepamos, hermanos, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver entonces.
Dice la Biblia que el Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Entra en contacto el Espíritu Santo, hermanos. Entra en contacto. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo entra en contacto el Espíritu Santo en el creyente? Sí, el pasaje que tomamos nosotros es Hechos, capítulo 2, versículo 38. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y luego dice, para el perdón de los pecados, y luego dice, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que el Espíritu Santo tiene contacto con la persona antes, ¿sí? No podemos. No hay un pasaje bíblico que diga, bueno, ¿sabes qué? El Espíritu Santo puede hacerlo. No. El caso que sucedió así, que de alguna manera el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fue en Hechos capítulo 10, pero ¿se acuerdan para qué motivo, con qué razón? Para dar testimonio. De ahí en fuera no podemos nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Allá un incrédulo, el Espíritu Santo le entró y empezó a profetizar, empezó a predicar. No, bueno, eso no tenemos un sustento bíblico. Dice la Escritura que para que el Espíritu Santo venga a la persona, tiene que oír la palabra, que la oyeron ellos, la creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y entonces recibieron el don del Espíritu Santo. De hecho, Jesús lo dijo en estas palabras allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Juan 3, 5, hablando Jesús con Nicodemo, le dice, el que no naciere de ¿qué? Del agua, y luego dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, de alguna manera, este pasaje con este pasaje tienen conexión, porque se habla de un bautismo, se habla del Espíritu, la conexión del Espíritu, cuando hay algo allí, hermano, cuando nace de nuevo. Bueno, entonces, el creyente viene a tener comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, eso habla la Biblia. No podemos negar estos pasajes. Habita en el creyente, bueno, lo vimos aquí, pero también lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? Por favor, alguien que lo tenga. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está, bien clarito. O ignoráis, o sea, que no saben, hermanos. Esto ustedes lo saben, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Además, somos templo del Espíritu Santo. De hecho, versículos anteriores están diciendo, no se unan con una ramera. No caigan en la fornicación, porque ustedes no debieran hacerlo. Ustedes son templo de Dios, y por eso dice el versículo 20, el mismo capítulo 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora tu cuerpo, ahora tu ser, viene a ser ese templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y ahora nos toca a nosotros glorificar a Dios, no solamente en nuestro espíritu, dice también en nuestro cuerpo. Y ambos, el cuerpo físico y, hermanos, la parte espiritual, pertenecen a Dios. Entonces, ¿sí o no el Espíritu Santo mora en el creyente? Sí mora. Allí habita. Y ahora, porque habita allí, ese ser, todo ese ser le pertenece a Dios. Hermano. El creyente obediente al bautismo, al arrepentimiento, a la confesión, ya sabe que va a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué algunas veces algunos que ya fueron bautizados y yo no sentí nada
Es interesante eso que usted dice, y lo que quiero tratar en la clase. Bueno, pero como que no sintió nada, entonces ¿qué fue? No sintió nada. O sea, bueno, la pregunta sería, hermano, ¿qué se debe sentir? Por eso, ¿Qué se siente? seguro, porque sí se siente. ¿Voy a sentir que un escalofrío? No. ¿Qué voy a sentir? Un fuego dentro de mí que ya me hace salir aquí corriendo y saltar por todos lados. Esa es la pregunta. ¿Qué voy a sentir? ¿O cómo voy a demostrar eso? ¿Sí? Porque de ahí es el que batalla, allá el religioso que dice, Señor, manda tu espíritu ahora. Y hasta hay un canto, ¿verdad? ¿Cómo dice el canto? No, bien. Ay, no, porque a mí me preguntan. Ay, bueno, no sé si usted se lo oí. No, fuego en el altar, ¿o cómo dice ese canto? ¿Cómo, Manuel? No sabe. Bueno, el punto es que lo piden, se demanda y que caiga el fuego. Y una vez que ya caiga, allá va a ver a la persona, ya le cayó aquel. ¿Cómo? Pues empezó a agitarse. Ahora sí, se empezó a aprender, no física, no en literal, pero aprender en movimiento. Entonces dijimos, ahí está el Espíritu Santo. O cuando entra alguien a un edificio y dice, aquí se siente el Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Dijo el hermano, tiene que sentir algo, bueno, pero ¿qué es? Por eso estamos viendo primero por partes. Tenemos que entender que el Espíritu Santo entra en la persona, en relación con la persona, cuando obedece el Evangelio. No antes. Cuando obedece el Evangelio. Eso es lo primero que debemos establecer. Que en el nacimiento, en el nuevo nacimiento, entra en contacto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es importante que entonces ya Pablo le escribe a los Corintios y él le dice, hey, no anden con sus cosas, pórtense bien, actúen correctamente, anden en santidad, no se unan con una ramera, no saben que se unen y pues llegan al punto a estar en unidad que no conviene, no debiera ser así, porque nosotros somos el templo de Dios. Y si somos templo de Dios, ahora nos toca glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo leíamos. Habita en el creyente, hermanos. Según Romanos, hay varios pasajes, pero vamos a ver Romanos capítulo 8 y versículo 9. ¿Qué dice Romanos 8, 8 y 9? A ver. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y ese fue el 9? Ok. Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, se supone que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por tanto, dice, no deben andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque se supone que el Espíritu mora en vosotros. Son algunos de los pasajes, hermanos, que podemos dar, aquí nos podemos dar un buen tiempo citando todos los pasajes donde habla que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Sí. Bueno, hermano, pero ¿cómo me doy cuenta de que mora en el creyente, que mora en mí? Porque yo he creído. ¿Cuáles son los sentimientos o cuáles son los efectos que debe haber en las personas para que yo pueda ver, él tiene el Espíritu Santo? Porque se ha creado un ambiente en el cual la persona tiene que o hablar en lenguas, o tiene que brincar de aquí para allá, correr, o convulsionarse para decir que tiene el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que manifiesta que un creyente diga, es que yo tengo el Espíritu Santo? Porque mora en el creyente, hermanos. Eso lo sabemos. De hecho,
Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, algo interesantísimo, hermanos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, todos los que han oído esa palabra de verdad, ese evangelio de salvación, lo han creído, claro, ¿verdad? Acuérdense que Pablo le está hablando a personas que ya creyeron, a personas que ya pasaron por el proceso de obedecer el evangelio, ¿sí? No le está hablando a incrédulos, está recordando, ustedes ya creyeron y obedecieron ese evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Predicado en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 10, siempre es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Sí, todo está ahí, nada más que Pablo en los Efesios ya no va a repetir todo, simplemente va a redondear la idea de creyeron. Ustedes obedecieron el evangelio y lo obedecieron, y cuando lo obedecieron, ¿qué pasó? Alguien que lea el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces, aquí dice que somos templo del Espíritu Santo. Aquí en Romanos dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y aquí en Efesios nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, Alexis, ¿cuánto bautizaste? ¿Hace un año, 2 años ya con Alexis? 2 años. ¿Todavía se verá el sello ahí en ti? ¿Le ven el sello a la hermana Alexis o la hermana? Por ahí estará. Porque dice que fuimos sellados. ¿Se puede ver ese sello, no? A ver, hermano, usted, hermano, fue sellado. Está en uno. El sello, hermanos. ¿Cuál es la idea del sello? ¿Cuál es la idea del sello? A ver, uno de los más recientes bautizados, que fue Ángel Olivares, dice que cuando obedeciste el evangelio de verdad, Ángel, dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú lo viste cuando te viste en el espejo? ¿Viste ese sello? ¿Lo viste? Ya lo puse a lo entonces se tenía que... No, hermano Ángel, no tiene que ver, no se ve. Le pregunté a Alex si ya se le estaba borrando, todo lo tenía. No es algo que sea visible. Es algo que se siente. Dice el hermano, es algo que se siente. Por eso estamos aquí estudiando, para ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Se tiene que ver en la persona también? O sea, Bueno, algo tiene que verse, algo tiene que manifestar, pero otra vez la pregunta, ¿de qué forma? ¿Desmayándome aquí cuando le ponga las manos a Juan Huerta? creo que eso es cambiando, ¿no? A ver, vamos a ver. Dejando esas costumbres que teníamos. Bueno, tiene que ver con eso. El hermano Humberto tiene ganas de repetir, díganlo. Ok, habla un pasaje en la Biblia que el árbol por su fruto es conocido. Hay personas en el mundo sumamente buenas no tienen. Es interesante eso porque, hombre, hablan de mucho amor y de mucha generosidad. Entonces, ¿tienen el Espíritu Santo? No necesariamente. Buen punto, hermano. El sello, hermanos, implica al menos 3 cosas. Número 1, genuidad. Número 2, un sello. Cuando usted pone un sello de una empresa o de su nombre, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Y usted se manda a hacer un sello ahí me hacen sellos y dice, para que no me agarren mi vaso, se lo pone. Y ahí dice, pertenece a, entonces también tiene que ver con pertenencia. Un sello tiene que ver con eso, con genuidad, es decir, que eres completamente genuino, no es algo que es una copia, no es real, es original, es único.
pertenencia, ¿sí? Es decir, ¿a quién le pertenecemos? Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, ¿a quién le pertenecemos? Ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al diablo, sino como dice 1 Corintios 6, porque fuisteis comprados por precio, se pagó algo por nosotros. ¿Cuál fue ese precio? La sangre preciosa de Cristo. Dice, ahora tú debes glorificar a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, porque ahora son de Dios. Entonces, la idea de ser sellados con el Espíritu Santo no es algo que nos pongan aquí, vea, un sello, sino que la idea de que le pertenecemos a Dios. Es más, ya ni nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Hermano Humberto, ¿qué dice algo? El sello en aquellos tiempos se usaba mucho, ahora se usa poco. Sí, antes se usaban bastante. Entonces, cuando dice que el sello lo pone Dios, a los que le obedecen. Entonces, no solamente es pertenencia, sino un reclamo de quién somos. Para Sí. eso se nos da. Claro. Sí, sí, sí. Este sello nadie me lo quite, nadie lo puede violar. Y el que lo viole está cometiendo un delito. ¿Sí? Es una garantía. Bueno, ahorita vamos a ver lo siguiente. Bueno, En el caso de la antigüedad, cuando existía la esclavitud, eran marcados con hierro caliente como sello de este pertenece a este amo. Sí. Tenía la sigla del amo. bueno, todavía lo hacen con las vacas en el rancho. Todavía lo hacía así también. Todavía lo hacen. Este le pertenece a tal, si se perdió ya saben a quién pertenece. Hay un sello que tienen los características. Y eran los sellos que eran del anillo del rey que se imprimía en la cera en una carta. Se sabía que el documento era genuino porque eso era el sello del rey, que pertenecía a la corona y daba la seguridad porque no estaba roto, debía llegar intacto a quien lo llegara. El anillo del rey era la señal, un anillo en cera, ¡pum! Esto es un edicto del rey. Como el Papa así. ¿Traen sus sellos también? Bueno, es decir, a su manera, sí. De alguna manera entonces el sello, ¿sí? Unos documentos que estén sellados, es como vale. ¿Un tal sello aquí? No están sellados. Esto puede ser una copia cualquiera. Pero cuando está sellado, dice, este es original. Este sí está legal. Pero mientras no vale. Entonces, un sello, hermanos, la idea del sello que dice Pablo, que es el Espíritu Santo, tiene que ver mucho, hermano. Tú perteneces a Dios. Ya con eso, hermanos. Ya con eso, hermanos, estamos más que del otro lado. No, es que quiero hacer esto. Es que el Espíritu tiene que... Espérame. Mira, ya con que pertenezcas a Dios, dale gracias a Dios. Porque incluso se maneja, hermano, ya en algunos grupos le digo esto. Y no por juzgar ni criticar, pero dicen, es que si tú no hablas en lenguas, tú no estás en otro nivel. Los que hablan en lenguas ya están en otro nivel y luego hacen sentir mal al que no habla en lenguas. No, pues yo no soy tan espiritual, o no sé tan cercano a Dios, o qué pasó en mí, porque yo no soy como ellos, mira. Y yo por querer ser como ellos me sugestiono y al rato digo yo también, pero estoy hablando en lenguas, ¿verdad? Pero eso es lo que provoca. Hermano Humberto, ok, entonces, ¿vamos bien aquí? O dice que es un sello, pero en el versículo 14 también dice otra idea, hermanos. Según Efesios 1:14 también dice que ese Espíritu Santo, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, manejó la idea de un sello, pero también manejó la idea de ¿qué? ¿De qué, vamos? Arras. ¿Y qué son las arras? A ver, hermano Chapa. Hermana, hace un momento que usted dijo que el Espíritu Santo es Dios. Así es. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pues no podemos negar Que el Espíritu Santo no sea Dios. Exactamente. Sino ahí dice que son Dios. ¿Verdad? Ahí está.
le llamamos nosotros la Trinidad, ¿Sí? que en la Escritura existe. Sí, la palabra tal cual no, pero el concepto sí existe, que de alguna manera es la deidad en las tres personas. Pero bueno, les digo, ya estamos hablando de otra área de lo que es esto. Ahorita lo que quiero es que nos encontremos de cómo trabaja el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Hemos dicho que viene a tener contacto con la persona en el momento que obedece el Evangelio. Porque cuando obedece el Evangelio, hermanos, la persona se limpia. Sus pecados son borrados. Y sabemos que la Biblia nos dice que Dios no puede habitar donde hay pecado. Necesita una limpieza. Y para eso envió a Jesucristo. Su sangre preciosa limpia todo pecado. Entonces ahora sí que viene el Espíritu Santo a morar con toda libertad y tranquilidad. Y es una bendición porque es la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa, hermanos, que nosotros venimos a ser ese templo del Espíritu Santo, que debe ser reflejado en que yo ya no pertenezco a mí, ni al mundo, ni al diablo, sino pertenezco a Dios. El Espíritu Santo mora en mí, por lo tanto yo no debo vivir en la carne, sino en el Espíritu. Romanos 8. Y Efesios 1, 13 y 14 me dice que el Espíritu fuimos sellados, pero no habla de un sello físico, literal, sino el concepto de la idea de que eres sellado, y al ser sellado, tú no debes preocuparte, genuinamente eres hijo de Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú debes tener la seguridad completa de que perteneces a Dios y estás en el Señor, y es la seguridad que da el Señor al estar bajo ese sello. Las arras. ¿Qué son las arras, hermano? Las arras de nuestra herencia. Eso lo oímos, un concepto que lo oímos cuando nos casamos, y por ahí nos dijeron, de verdad, que la idea del novio a la esposa darle unas monedas de oro. Pero pues el novio a veces sí consiguió para el traje y la comida, no creo que le pueda dar unas monedas. Realmente a veces son como de plástico, a veces pintaditas. Pero ¿qué simbolizan, hermano Tony? Esas arras cuando se las da la novia al novio, el novio a la novia. Pues el dinero ¿Le da dinero ahí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto, la ideología que tienen todos cuando él lo está haciendo? Es como prueba de que Dios cumplirá su promesa. Tiene que ver eso, pero por ejemplo, tiene que ver con eso, porque el esposo cuando el novio le está haciendo eso a la esposa, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está declarando? Es una garantía. que le va a producir trabajo y eso. Le va a dar mucho trabajo, sí, eso es que sabe. A ver, hermano Humberto, él sabe, él tiene conocimiento de eso. Yo me casé y le di las alas a mi esposa. Ah, ok. Eran de plata. Gracias de plata. Primero, perdón que nos dio, los vendimos. Para comer. Para comer, porque tuvo La pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué significa? El significado es provisión de parte de quien la está dando al que la recibe. En este caso, el matrimonio, pues el marido se lo da a la mujer. En este caso, es Dios que está dando, proveyendo para el obediente, para el que está recibiendo ese perdón. Le da las arras del Espíritu, que es el sello. Ahora, y estos temas en aquellos entonces no se trataban, no había problema, porque es ahorita. Y lamento mucho decir que hasta los cristianos les ponen mucha atención a los que dicen cómo se recibe el Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo. Y por eso estos estudios para la iglesia de Dios, porque se dejan confundir. Porque ahorita usted le dice a cualquier cristiano, pues aquel dice que brincando, aquel dice que hablando, aquel dice... No, el cristiano como. Eso, y a eso vamos para allá. Fíjense cómo dice, las arras de nuestra herencia. Ahorita, bueno, hermano Alex. En la tradición donde viene el tema de las arras, es de una tradición semítica y hebrea, y consiste en que se separaban 13 monedas
y el novio ofrecía 12 cuando se establecía el compromiso a la familia de la novia y se guardaban. Y el día de la boda se completaba el número 13, las 13, y se hacía, era el primer regalo, la primicia del regalo para ese nuevo matrimonio. Ese era el origen hebreo de ese compromiso. Y las primeras 12, que son las arras de nuestra herencia, es la señal de que ya el novio va a cumplir con el pacto de llegar a casarse. Y está dando la providencia por adelantado. De manera que el Espíritu Santo sirve como señal de que Dios va a cumplir la promesa de levantar a su pueblo y venir a levantar a la novia acá en la iglesia. Nos puede leer en la versión que tienes, hermana, porque ahí la frase que dijiste al último tiene que ver con lo que estábamos diciendo. Resúmelo. El 14, ¿qué dice? Dice, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa, cuando haya liberado totalmente a los que formaron su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Okay. Ustedes lo van a recibir como garantía, como prueba de que Dios cumplirá sus promesas. El Espíritu Santo es la prueba de que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, lo va a dar. De hecho, la palabra, aunque es en griego, se está mirando en el Nuevo Testamento, era de la palabra arabón, pero se deriva del hebreo erabón, que quiere decir señal de garantía de un compromiso que se va a cumplir. Esto es un adelanto de que a ti no te va a pasar. Para que veas que yo voy a cumplir. Hermano René. Sí, usted comentó algo muy interesante. El Espíritu Santo sostenía algo que decía el Espíritu Santo, hermano, tiene muchas atributos, ¿verdad? Dios, convence y verdaderamente. Cuando nosotros hemos creído, y si nosotros, vamos a decir, cuando hemos creído, ¿quién nos hace al momento de creernos Dios está? Es buen punto, hermano, que acaba de mencionar. ¿Cómo vamos a obedecer? ¿Quién nos hace? Y Es- hacemos nosotros, hermano, sería entonces, podríamos decir, sería una obra, ¿verdad? No, brother. No. Sería una obra del hombre porque entonces nos salvaríamos. ¿Los qué? Nos salvaríamos por obediencia de Dios. Entonces, si la persona ha creído el Evangelio, porque primero se escucha, luego hay que creer. Creo en la fe. Y donde está la fe, el Espíritu Santo tiene muchas cualidades que se convierte, el Espíritu Santo convierte en redarguir. El Espíritu Santo nos da para transformar, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida en obediencia, salvador, nos ayuda a tener esa relación con el Señor, nos guía, nos enseña, nos da las armas, es el consolador. ¿Cómo hacemos? Bien sencillo. Qué bueno que lo tocan. El pasaje que está citando el hermano es Juan, y vamos para allá. Juan capítulo 16, hermano. Juan 16. ...12 al 15. Vamos a leerlo, por favor, para aclarar ese punto. Aún tengo muchas cosas que decir. deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nos regresamos un poquito antes del 7, 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya. Era el pasaje, hermano René. Convencer al mundo, número 1, de pecado,
El Espíritu Santo. de justicia y de juicio. ¿Y quién iba a hacer eso? El Espíritu Santo. Hermano, aquí ya por ustedes, por ahí, esto ustedes me van a hablar de lo que imagino, de la manera de trabajar. Entonces, si nosotros hacemos, vamos a decir, obedecemos al Evangelio sin tener el Espíritu Santo, entonces es una obra que nosotros hicimos. Eso es lo que interpreta usted, hermano. Mire, vamos a verlo para que acabemos de mencionar esto. Ah, ok. Ok, porque así sonaba. Sea la María Espíritu, sobre todo acá, la pregunta mía es, o lo que yo estoy diciendo, para uno poder obedecer, tiene que escuchar el Evangelio. Sin duda, hermano. Claro. Cuando uno lo escucha, entonces si uno lo obedece, No lo hace uno, lo hace el Espíritu por uno. entonces es lo que digo yo, entonces el Espíritu Santo, Entonces, que primero tiene que convencer y nos regaló y está mal y que no lo fíjese el concepto que trae el hermano para la pregunta que hace, ¿verdad? Fíjese para que entienda cómo se interpreta, si lo maneja como una pregunta el hermano. Como una pregunta, así lo acá. Dice, para que el Espíritu Santo trabaje en la persona, tiene que venir a esa persona antes de obedecer, antes de bautizarse, antes de creer, porque tiene que venir para convencerlo de que está mal y para que luego obedezca el Evangelio. Esa es la interpretación, ¿verdad? Como pregunta, hermano. Ok, fíjese, porque nosotros estamos llevando la idea de que la persona recibe el don del Espíritu Santo cuando después, pero el hermano está poniendo esa idea sobre la mesa a manera de pregunta. Por eso cité, de hecho es una idea, no el hermano, o sea, ni él la expone que bueno, porque no es una idea que diga, no, es una idea sectaria, precisamente como dice mi esposa, es una idea que prevalece en el mundo sectario, ¿sí? Juan capítulo 16, versículos 12 y 15 dice que el Espíritu Santo iba a realizar una obra excepcional con los apóstoles, ¿verdad? De guiarlos para recordarles, y que el Espíritu Santo iba a convencer, ¿la palabra? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Correcto, va a convencerlo. Entonces, fíjese, vamos a ver. Redarguir de pecado. Bueno, usted continúa, deje de darle chance al hermano. Yo tengo un texto Sí, que a veces pensamos que el Espíritu tiene que entrar en nosotros para hacer esto. Exacto. Y no es lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia expresa cómo más de 3,000 personas recibieron la predicación de Pedro, pero ¿quién habló? Dice 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo transforma y convence al mundo de pecado. Cuando la palabra que Él inspiró a estos hombres y a nosotros a predicar el Evangelio, llega a los oídos de la persona, el Espíritu Santo de esa manera está llegando para convencer. Hermano, entonces cuando se predica, ok. Si el Espíritu tenía esa intención, ok, ¿cómo llevó a cabo esa tarea? Ok, el hermano citó ese pasaje de Hechos capítulo 2. Esas personas de Hechos 2:38, dice el 41 que se bautizaron, dice como 3,000. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo en ellos? ¿O cómo fue que ellos llevaron a la obediencia? Dice el hermano, dice la hermana, ¿quién se puso de pie? Pedro y los 11. ¿Y qué empezaron a hacer? A predicar el Evangelio. Y a través de la predicación del Evangelio, cuando esas personas oyeron, se convencieron de que iban a condenación, de que estaban perdidas, y que al aceptar el mensaje
dado por Pedro y los apóstoles, que eran guiados por el Espíritu Santo, fue que se convencieron. Ah, ok. Entonces, cada vez que usted predica el Evangelio, es el Espíritu Santo obrando a través de esa predicación que usted está llevando para convencer a la persona de que está perdida. De hecho, si usted ve los libros de los Hechos, es la manera en cómo la gente obedeció. Los apóstoles no predicaron antes de tener el Espíritu Santo. Para que la obra fuese verdaderamente del Espíritu Santo, ellos tenían que esperar y recibir el Espíritu Santo le iba a dar la palabra. De hecho, este mismo pasaje nos ayuda. Miren, Así es. fíjense lo que dice el 13. Está bien clarito. Alguien que lea el 13 de Efesios 1:13 para aclarar lo que dice el hermano. Y qué bueno que lo pone sobre la mesa, porque es como podemos ir aprendiendo. Dice Efesios 1:13. ¿Qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ok. No dice que el Espíritu Santo entró en él y lo hizo convencerse, sino que dice al oír la palabra de verdad y habiendo creído en él. Entonces fue cuando, ¿qué es lo que pasó aquí, hermanos? ¿Qué es lo que pasó aquí? De hecho, en el versículo 38 dice, y el 41, y los que recibieron su palabra, es decir, los que fueron convencidos por el mensaje, fueron bautizados. Entonces, sí, el Espíritu Santo, hermano René, continúa haciendo la obra, inició su obra así, y la continúa haciendo a través de la predicación del Evangelio. Habiendo oído la palabra de verdad, no, y habiendo creído, ese todo. Sí, habiendo oído y habiendo creído la palabra de verdad, fuisteis sellados. Entonces, ok, porque, hermano, acuérdense que la palabra creer no se limita a decir nada más por creer, porque tenemos lo que hemos venido diciendo, que la palabra de Dios se explica con la palabra de Dios. El creer no es decir yo creo. Bíblicamente creer es obedecer lo que Cristo está diciendo. ¿Sí? De hecho, hermano, lo dice aquí cuando dice, y hablando de esa doctrina que tiene que creer, es un pasaje que siempre le cito, que es Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Creer y tener fe no es lo mismo. Yo no hablo de creer porque algunos piensan que es tan solo de creer. No, a mí no es eso. El creer, cuando hablan de la fe genuina, real, esa es una cosa. Aquí está. Sí, porque si fe es imposible agradar a Dios. Correcto. Es necesario que cree en él, aunque muchas veces estamos hablando de que fe. Es imposible. El creer que cree en él, cree que hay y es garantizador. Correcto. Entonces, ahorita está diciendo que el que creyó, el que tuvo fe, ha recibido. Y ese es el que Estos Hechos 2:38, hermano. ¿Creyeron? Sí. ¿Cómo creyeron? Porque esta gente era esclava de sus pecados. Estas personas vivían en pecado, estaban en pecado, pero ¿cómo fue que salieron de ese pecado? Romanos 6, 17 y 18 dice, claritamente, dice ahí, Romanos 6, 17, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Para ser libres de la esclavitud, hermano, hay que obedecer la forma de doctrina, una forma de doctrina. Entonces, el creer involucra esa forma de doctrina. Yo creo que me hago mi pregunta a eso. Sí, hermano. Yo voy a parar una vez. Yo voy a decir, ¿sabe qué? Usted necesita hablar de la palabra. Necesitan bautizarse, necesitan seguir la dice, y muchos de ellos no van a creer. Si no creen, no van a crecer. Tienen que ser creídos. Tienen que ser predicados. Tienen que ser oídos. Tienen que ser oídos.
persona lo cree, que tiene fe, en ese momento, convencido, ¿quién lo convence? ¿Quién le va a decir esto es lo que tiene que ver? ¿Quién lo va a convencer? Solo es una obra de la carne, obra humana. ¿Quién lo va a convencer? Lo hace, entonces, no es por obra para que nadie se No, ni tampoco entonces sería el Espíritu haciéndolo por nosotros, porque entonces sería alguien haciéndolo por nosotros. ¿Se entiende? Si el Espíritu lo hace por mí, entonces ¿dónde está mi decisión? Entonces hay que tomar la decisión en base a lo que dice Romanos 10:17, la fe es por oír. Es decir, tú predícales el Evangelio, háblales de Cristo, hazles ver su situación espiritual y hacia dónde van a través de la palabra. Llegará al punto en que Él va a decir, estoy convencido de lo que he leído, de lo que tú me has dicho aquí, porque lo he visto. Quiero obedecer el Evangelio. Gloria a Dios. Si ya Él espera a que el Espíritu venga y lo convenza, eso no va a pasar. Lo está haciendo a través del mensaje. Si no, ¿dónde estaría la decisión de la persona individual? Hermano. La Biblia también dice que Dios, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Claro. Si dependiese solamente de esa parte, Dios lo desea. Él mandase al Espíritu a todos y que todos se arrepientan. Pero Dios está dando algo llamado, que conocemos comúnmente como libre albedrío o voluntad al ser humano, porque Él quiere que lo escojamos porque queramos. Por eso el texto que usted menciona dice que hemos obedecido de todo corazón. O sea, es una decisión interna personal a la hora de hacerlo. O sea, no podemos caer en el error de pensar que Dios me va a escoger, porque eso es predestinación y eso es otro tema que es sectario también. Sí, hermano. Entonces, El libro de Hebreos habla de una obra de la fe. amén. Y ahí es Ciertamente. Y todos los que creyeron, ¿se da cuenta usted ahí? que todos son justificados. Sí, pero a través de qué? De un accionar. Todos dicen, por la fe, La fe acciona. Noé hizo esto. Por la fe abrió. La fe sin obras es muerta. Exactamente. Lo que tiene que hacer nada más es obedecer el Evangelio, no las obras de allá del mundo, el Evangelio. Eso es lo que tiene que hacer, obedecer el Evangelio. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano Miguel, mire ya, porque ya. Sí, hermano, lo que dice Juan 8, porque es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no lo oíste vosotros, no lo oíste vosotros, porque no lo oíste Dios. Claro. Entonces, no sé si se dan cuenta, hermanos, que la obra del Espíritu Santo, y ya será la lección próxima, si se dan cuenta, la obra del Espíritu Santo se concentra en convencer al creyente, a la persona de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, y lleva su tarea, cumple su trabajo, hermanos, y lo hizo muy bien a través de la revelación de su palabra. ¿Quiere usted convencer a alguien? Haga una cita con él, o háblele ahí, está hablándole, y dígale lo que Dios dice esto. Dios le invita a usted a esto. Mire lo que Dios le ofrece a usted a esto gratuitamente. ¿Lo cree? No, sí lo creo. Esto es lo que usted tiene que hacer. Bueno, a mí me ha tocado estar con personas. Tengo un amigo que tengo muchos años, 15 años, compartiendo con la palabra. Nunca ha reaccionado. No. Y ya Es triste. he compartido el evangelio a personas que apenas conozco, hermano, y reaccionan. A veces yo quiero hacer esa función como función de que lo hago, meterme y hacerlo. Y no tenía antes la palabra, no se la vea. Ni tampoco está en que el Espíritu lo vaya a convencer. Hay que creerlo. Si no lo cree, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? nunca va a obedecer. Es triste, pero así es. Pero también sería el entendimiento, ¿no? ¿Mande? Sí, el entendimiento que no ha logrado. Y de hecho ahí dice Pablo a los Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. O sea, lo tiene bien atrapado el pecado. Hermano, Por todo el mundo y predicar esta doctrina. Evangelio. Correcto. Hay un texto en Juan 3:34 que termina diciendo que Dios nos da el Espíritu por medida.
Y eso quiere decir varias cosas. Y lo estoy sacando de contexto, pero imaginemos, cuando Dios nos va a dar la zarra de nuestra herencia, nos va a dar el Espíritu Santo. No fue que nos dio una probadita a ver si nos dejamos convencer y después nos lo va a dar entero. No. Y eso es a lo que yo iba después, hermano, pero ya el tiempo no va. Pero es cómo ahora obra esas arras, cómo es ese sello, cómo se manifiesta en Keila. A ver, es el Espíritu Santo, no tengo el sello. ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Qué tiene que hacer Keila? ¿Qué cosas tiene que hacer Keila para que ella manifieste que tiene el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, pero esa va a ser para el siguiente miércoles. Yo les agradezco su atención, sus comentarios y ojalá vayamos entendiendo y aclarando ciertas dudas. Dios me los bendiga, gracias.